En esta oportunidad hablaremos del allanamiento y su problemática para la tarea del oficial de justicia en el cumplimiento de los mandamientos encomendados. Antes que nada hay que tener presente, como en toda atribución dirigida al oficial de justicia, cuáles son los principios jurídicos que rigen la cuestión. En primer lugar, siempre debe tenerse presente que rige un criterio estricto en la interpretación, integración y aplicación de las órdenes contenidas en el mandamiento. Esto, como ya habíamos visto en otra oportunidad, surge del artículo 19 de la Constitución Nacional. Y además hay que tener siempre presente el principio de autosuficiencia del instrumento. Todas las atribuciones dirigidas al oficial de justicia deben estar expresadas en el texto del instrumento, deben estar contenidas en términos precisos, claros e inequívocos. ¿Cuáles son las condiciones de ejercicio? Toda atribución tiene tres condiciones fundamentales para que puedan ser ejercidas. Primero, debe estar consignado expresamente en el texto del instrumento. Segundo, debe ser de uso excepcional, solamente para el caso que sean necesarias para el cumplimiento de la diligencia. Y finalmente, debe ser limitado, solamente cuando el objeto de la diligencia así lo amerita. En el caso del allanamiento, hablar de expresa hace referencia a que la orden judicial contenida en el mandamiento debe ser expresa e inequívoca, debe surgir del texto del instrumento y de términos inequívocos. Excepcional solamente cuando hay resistencia de parte de los destinatarios de la medida. Solamente se puede allanar cuando hay resistencia. Y finalmente limitada cuando el ingreso a la vivienda es fundamental para el cumplimiento de la diligencia. Esto es lo que decimos cuando hablamos del objeto de la medida. ¿En qué consiste el allanamiento? Allanar no es otra cosa que ingresar a una vivienda o a un predio mediante la fuerza y con la oposición de los ocupantes. Tiene una sola finalidad exclusiva: ingresar a una vivienda. Por consiguiente, si en la diligencia no es necesario el ingreso a la vivienda, no se puede allanar, sin importar que esté consignado expresamente en el texto del instrumento y aún ante la resistencia del interesado al cumplimiento de la medida. ¿Por qué tantas exigencias? Primero hay que tener presente, como habíamos dicho antes, el criterio estricto en la interpretación. Pero además hay que resaltar que el allanamiento es una medida gravísima de restricción a los derechos humanos de las personas y debe adoptarse por consiguiente un criterio estricto que evite todo daño innecesario. No olvidemos que otros principios que también rigen la cuestión derivados del criterio estricto son el principio de habilitación, el principio de razonabilidad y el principio pro homine o pro persona que habíamos visto anteriormente. El artículo 19 de la Constitución Nacional es enfático en afirmar el domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados. Solo una orden judicial puede habilitar el ingreso forzoso a un domicilio personal. En caso contrario, se comete lo que se denomina normalmente violación de domicilio, que consiste simplemente en el ingreso a una vivienda o a un comercio sin la autorización de quien tiene derecho a excluir, es decir, con la oposición de los ocupantes, y tratándose de un allanamiento sin que se respeten las formalidades prescriptas. Esto surge expresamente de los artículos 150 y 151 del Código Penal argentino. El 150 expresamente dice: será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que entrare en morada o casa de negocios ajena, en sus dependencias o en el recinto habitado por otro, contra la voluntad expresa o presunta de quien tiene derecho a excluirlo. El artículo 151 del Código Penal argentino expresamente dice: se impondrá la misma pena e inhabilitación especial de 6 meses a 2 años
al funcionario público o agente de la autoridad que allanare un domicilio sin las formalidades prescriptas por la ley o fuera de los casos que ella determine. Como se ve en este último artículo, se agrava la pena para los funcionarios públicos y, como siempre debemos resaltarlo, el oficial de justicia se encuadra dentro de las prescripciones de esta norma, puesto que es un funcionario judicial. ¿Qué hacer si no se consigna orden de allanamiento en el mandamiento? En algunas oportunidades es posible que por una omisión involuntaria tal vez se omita incluir en el texto del mandamiento la orden de allanamiento. Esto puede obedecer a una decisión expresa del tribunal o a una simple omisión en su redacción. En tal caso, el oficial de justicia debe realizar un conjunto de actividades para cumplir con la diligencia. En primer lugar, no hay que devolver el instrumento sin diligenciar. Igualmente hay que intentar la diligencia. Puede ser que el destinatario de la medida no se oponga al ingreso a la vivienda, o tal vez no sea necesario hacerlo. Si, no obstante ello, ahí sí se produce la oposición, la resistencia expresa del destinatario de la medida, recién en esa oportunidad de volver al juzgado de origen sin diligenciar e informar las razones de la devolución. En este caso, la razón fundamental y determinante de la devolución ha sido precisamente la necesidad de ingresar al predio, la existencia de oposición de los destinatarios y la ausencia de orden de allanamiento. Resistencia. ¿En qué consiste la resistencia? Esto es fundamental resaltarlo. Sin resistencia no hay allanamiento. Por consiguiente, conviene establecer en qué consiste la resistencia. La resistencia, antes que nada, es simplemente la oposición de los ocupantes al ingreso a la vivienda o al comercio. Debe ser expresa, inequívoca y no se presume. Es decir, debe surgir de claros comportamientos o manifestaciones de las personas destinatarias de la medida. En caso de dudas sobre el sentido de la voluntad de la persona, no puede allanarse. En la oposición, desde esta perspectiva, no puede presumirse de un simple silencio de la persona ante una orden, ante un requerimiento del oficial de justicia. Ese silencio puede obedecer a infinitas razones, no necesariamente implicar oposición. Desde esta perspectiva, la resistencia puede ser activa o pasiva. Activa significa a través de una oposición expresa, la negativa verbal, no permito el ingreso en esta vivienda, o tal vez de algún comportamiento un poco más violento. Pasiva debe inferirse de la conducta del destinatario. Por ejemplo, ante el requerimiento del oficial de justicia, se limita a colocar llave, a cerrar la puerta o a colocar un candado en el portón, como insinuando de esta manera que no permite el ingreso de persona alguna al predio. Siempre debe ser inequívoca, es decir, debe ser clara, precisa, no debe dejar lugar a dudas, debe ser cierta. Si existen dudas sobre qué quiso decir la persona, no se puede allanar, puesto que no puede presumirse oposición. Esta interpretación de que la resistencia debe ser inequívoca surge de una interpretación armónica de los artículos 262, 263 y 264 del Código Civil y Comercial actualmente vigente. Y en esto tenemos que resaltar, el artículo 262 del Código Civil y Comercial expresamente se refiere a que la voluntad para ser conocida debe exteriorizarse, sea a través de signos o actos. Esa voluntad para ser eficaz, para ser válida, para tomar como referencia para un hecho o un acto jurídico, debe exteriorizarse. Segundo, el artículo 263 del Código Civil y Comercial, en cuanto al silencio, dice enfáticamente que el silencio no vale como acto afirmativo y en una interpretación consecuente, tampoco vale como un acto negativo. Por consiguiente, el solo silencio de la persona ante el requerimiento del oficial de justicia no puede estimarse como negativa al ingreso al predio. Es simplemente silencio, ausencia de manifestación expresa de la voluntad. Y finalmente, el artículo 264 del Código Civil y Comercial
referida a la manifestación tácita de la voluntad, dice que esta, aún en este caso, debe surgir de actos que permitan conocer con certeza cuál es el sentido de la manifestación de voluntad. Esto implica que aun cuando no es expresa, la manifestación debe ser inequívoca, no debe dejar lugar a dudas. ¿Qué hacer si nadie atiende a los llamados? Es posible que cuando concurra el oficial de justicia y haga saber su presencia a los posibles ocupantes del predio, no atienda a nadie. Esta situación de una vivienda desocupada o que nadie atiende a los llamados, es fundamental establecer cuál es la situación y cuáles son las actuaciones que se puede exigir del oficial de justicia, puesto que debemos resaltar, sin ocupantes no hay resistencia y sin alguien que se resista no puede haber allanamiento. Evidentemente, la resistencia implica la existencia de ocupantes, puesto que estos son los únicos que pueden resistirse a la orden o al requerimiento del oficial de justicia. Entonces debemos distinguir dos posibles situaciones: que nadie atiende a los llamados y que la vivienda se encuentra directamente desocupada o vacía. Ambos supuestos no están regulados legalmente en el Código Procesal Civil y Comercial, en el laboral o en el penal, tampoco en la reglamentación del Reglamento del Poder Judicial de la Provincia de Misiones. ¿Qué puede hacer el oficial de justicia? Puesto que algo debe realizar. Si nadie atiende los llamados, lo importante es que esta situación puede obedecer a varias razones. Principalmente, la vivienda puede estar desocupada o vacía, de ahí de que nadie atienda los llamados. Esto merecerá una consideración más adelante. Y la otra alternativa sería que los ocupantes se oculten. Es posible que los ocupantes, ante la inminencia de algún tipo de diligencia, se oculten para evitar que puedan ser realizada esa diligencia. En el caso de ocultamiento, los ocupantes se ocultan y se niegan a atender a los llamados. Ahora bien, ese ocultamiento debe ser visible. No se presume por el solo hecho de que nadie atienda a los llamados. El oficial de justicia debe constatar personalmente el ocultamiento. Es decir, él, a través de sus propios sentidos, debe conocer que en el momento de la diligencia existen ocupantes y que estos se ocultan evitando atender a sus llamados. Por consiguiente, el autorizado no puede denunciar la existencia de ocultamiento. ¿Qué hacer entonces ante el ocultamiento de los posibles ocupantes? El oficial de justicia en ese caso debe devolverse sin diligenciar y debe informar al juez sobre el ocultamiento. ¿Por qué? Puesto que el ocultamiento es asimilable al silencio y así como el silencio no implica que se permita el ingreso, tampoco implica que se oponga al ingreso al predio. Por consiguiente, si no hay oposición, no hay resistencia y si no hay resistencia no puede haber allanamiento. ¿Cuándo puede allanarse un domicilio en caso de ocultamiento? El principio general es este: solamente puede allanarse un domicilio cuando se constata que existe ocultamiento de los ocupantes en el caso de una orden judicial expresa e inequívoca que ordene allanar en caso de ocultamiento o negativa a atender a los llamados del oficial de justicia. En el caso de la vivienda desocupada, la situación puede obedecer también a dos razones. Puede deberse a una vivienda vacía o desocupada, es decir, sin ningún tipo de ocupante, totalmente desocupada, o una vivienda que transitoriamente se encuentra desocupada. Por ejemplo, todos sus ocupantes, por razones laborales, escolares o por otras razones, no se encuentran presentes al tiempo de la diligencia. En ese caso, la vivienda sí se encuentra ocupada, pero simplemente los ocupantes no se encuentran en el momento. ¿Qué hacer? Si la vivienda se encuentra vacía o desocupada, el oficial de justicia debe devolverse sin diligenciar e informar al juez sobre la situación. Es decir, que la vivienda se encuentra desocupada o vacía y que, por consiguiente, no puede allanarse al no haber resistencia. En este caso, en el caso de que la vivienda transitoriamente se encuentre desocupada, también debe realizar un conjunto de diligencias, pero a diferencia del anterior, no debe devolver sin diligenciar, sino debe volver hasta encontrar a los ocupantes. Siempre, claro está, en día y horario hábil. Y
devolver sin diligenciar como último recurso. Por ejemplo, cuando no obstante las veces que se concurra, las personas no se encuentran en el lugar o, habiendo requerido información a los vecinos, se constata que los ocupantes solo pueden encontrarse en horarios o días inhábiles y el mandamiento no cuenta con habilitación de día y hora inhábil. No olvidemos, especialmente en el caso de la vivienda transitoriamente desocupada, que el oficial de justicia debe evitar todo daño a los ocupantes. Esto surge del artículo 1710 del Código Civil y Comercial, como habíamos visto en otra oportunidad. ¿Cuándo puede allanarse en caso de una vivienda vacía o desocupada? Solamente ante una orden judicial expresa e inequívoca que ordene allanar en caso de encontrar la vivienda desocupada. ¿Cómo incide la naturaleza de la medida en el cumplimiento del allanamiento? La naturaleza de la medida, como habíamos visto, determina una de las condiciones más importantes para que se cumpla con el allanamiento o con cualquier atribución dirigida al oficial de justicia. La naturaleza de la medida determina si se puede o no allanar. Si es necesario ingresar a la vivienda, debe allanarse. Si no es necesario ingresar a la vivienda, no puede allanarse. El oficial de justicia que, aún a pesar de no ser necesario, realice un allanamiento en esas condiciones, es responsable de un uso indebido y abusivo de sus atribuciones. ¿Cuáles son los casos especiales que pueden plantearse al oficial de justicia en el cumplimiento de sus diligencias y especialmente en relación al allanamiento? Una de las preguntas que pueden plantearse son las siguientes. ¿La orden de allanamiento que está contenida en el texto del mandamiento alcanza el domicilio denunciado por el autorizado a intervenir? En múltiples ocasiones, ya y casi podríamos decir es de práctica, que los mandamientos contengan en su texto la referencia que el autorizado a intervenir puede denunciar domicilio para el cumplimiento de las diligencias. En ese caso, cuando habiéndose constituido en el primer domicilio se constata que la persona no se domicilia en el lugar, el autorizado a intervenir puede requerir que el oficial de justicia se constituya en otro lugar, en otro domicilio, donde presumiblemente se domicilia la otra persona. En este caso, constituido en el lugar, puede ser que se resista a la diligencia. Ahora, ¿es posible que el allanamiento originariamente otorgado para allanar el primer domicilio también se extienda al segundo? La respuesta no se encuentra regulada en el ordenamiento jurídico misionero. Por consiguiente, debe ir rigiendo un criterio estricto en la interpretación de las leyes. La única, o mejor dicho, la mejor solución posible es sostener que la orden no alcanza al domicilio indicado en el mandamiento. Esta misma solución jurídica es sostenida por el Reglamento de la Justicia Federal para los oficiales de justicia, tanto para el cumplimiento de las cédulas de notificación como para el cumplimiento de los mandamientos. Es decir, denunciado un domicilio por el autorizado a intervenir, la orden de allanamiento no lo beneficia, por consiguiente no puede allanarse. Esto es determinante para la validez del allanamiento y para evitar responsabilidad al oficial de justicia. Volvemos a resaltarlo. Siempre debemos tener presente que rige el principio de habilitación contenido en el artículo 19 de la Constitución Nacional, que implica que todo debe interpretarse, integrarse y aplicarse conforme a un criterio estricto. ¿Cuáles son los lugares que deben allanarse? Es posible que existan lugares que deben allanarse y otros que no deben allanarse. Hay que distinguir antes que nada los lugares privados, que son por ejemplo las viviendas particulares, los lugares privados pero de acceso público, por ejemplo, los almacenes, bares, restaurantes, estaciones de servicio donde se pide combustible, los lugares públicos, por ejemplo, calles, plazas, veredas. ¿Es necesario allanar un almacén, un restaurante o un bar donde cualquier persona puede ingresar? Sí es necesario allanar. ¿Por qué? Son lugares privados, de propiedad de una empresa o de una persona. Pero lo único que diferencia a una vivienda familiar es que son de acceso público. Lo determinante para allanar, y acá debemos resaltarlo, es que exista oposición, no que exista facilidad o
o algún tipo de dificultad en el acceso al domicilio. El domicilio puede ser de fácil acceso, por ejemplo, en el caso de un bar, y aún así debe allanarse sin media resistencia al ingreso al predio. ¿Es necesario allanar si hay oposición y el lugar es abierto? Tomando la solución anterior, lugar abierto es aquel donde no existen muros perimetrales o no tienen puertas o portones de acceso. Es muy común que en algunas viviendas no tengan directamente ningún tipo de muro. ¿Es posible en ese caso que deba allanarse para poder ingresar al predio en caso de resistencia? Sí, puesto que se trata de lugares privados. Nuevamente debemos resaltar, lo determinante es la oposición, no la facilidad de acceso. ¿Existen lugares que no deben ser allanados? Sí, los lugares públicos, las calles, veredas, plazas, pasajes, organismos públicos, por ejemplo, no deben ser allanados, puesto que no son de propiedad privada de ningún habitante de la nación argentina. Uso del cerrajero. Esta es una atribución que se concede normalmente y que solamente funciona correlativa con la atribución de allanar domicilio. ¿Por qué digo correlativa? Puesto que en muchas ocasiones la oposición al ingreso a un predio va acompañado de otros actos, por ejemplo, cierre de puertas con llave o puesta de candados que impiden directamente ingresar al predio, pero impiden físicamente ingresar al predio. En ese caso, el oficial de justicia debe realizar algún tipo de acto para poder abrir esa puerta o abrir ese candado. ¿En qué consiste el uso del cerrajero? Evidentemente, así como habíamos dicho con respecto al uso de la fuerza pública, el uso del cerrajero es simplemente la autorización concedida por el juez de la causa para requerir la colaboración y el auxilio de un técnico cerrajero para violentar cerraduras y, luego de ello, reponerlas a su estado originario. ¿Cuáles son las condiciones para el uso de un cerrajero? Antes que nada, primero, solamente cuando es necesario allanar un domicilio. Si no es necesario allanar un domicilio, puesto que no se relaciona con el objeto de la medida o puesto que no ha mediado oposición del ocupante o tal vez también porque no obra consignado en el texto del mandamiento la atribución para allanar domicilios, no se puede hacer uso de un cerrajero. Segundo, solamente se usa el cerrajero cuando existen puertas o portones que se encuentran cerrados y hace necesario el uso de este técnico. Y finalmente cuando se usan o es necesario violentar cerraduras. Las mismas se encuentran cerradas, sin sus llaves respectivas y solamente un técnico cerrajero puede abrirlas de manera adecuada y sin destruirlas. ¿Cuáles son los deberes del oficial de justicia una vez que ha decidido hacer uso del cerrajero y ésta efectivamente abrió la cerradura? Primero que nada, debe evitar la destrucción de la cerradura. El uso del cerrajero es precisamente eso. Se evita de esta manera que la cerradura sea destruida. Y segundo, debe reponerla al estado originario. Debe controlar que el cerrajero realice las medidas necesarias para volver a poner la cerradura en el mismo estado. La puerta que estaba cerrada con llave debe ser cerrada nuevamente. El candado que estaba abierto, que fue abierto, mejor dicho, por el cerrajero, debe ser cerrado nuevamente. Al menos si no se produce alguna variación en la tenencia de la cosa. En conclusión, el allanamiento solo se justifica para el ingreso al predio, ante la resistencia del ocupante y siempre que se trate de lugares privados, sean o no de acceso público. En cuanto al uso del cerrajero, solo se justifica cuando es necesario el ingreso al predio, es necesario violentar cerraduras, siempre con la condición de reponerlas al estado originario. Muchas gracias.